Hola, bienvenidos a Inusual Geek Talk, el podcast donde hablaremos de cine, anime y videojuegos, en donde yo, Elías Ramos y un grupo de amigos estaremos dialogando y debatiendo todo tipo de temas relacionados a la cultura geek. Asimismo, dando nuestros puntos de vista de diversos conflictos sociales y culturales que acontecen a este gran fenómeno mundial. Bueno, sin nada más que decir, disfruten de este podcast. Nos vemos. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, días, no sé a la hora que nos estén viendo, nos estén escuchando. Es un gusto para mí estar este día, la verdad, aquí sentado, porque tenemos invitados muy especiales, invitados que la neta yo sé que van a aportar muchísimo para este capítulo. Pues, ¿qué les puedo decir? Para mí es un gusto tenerlos aquí. Por favor, ¿pueden presentarse mis invitados? Yo de mientras aquí me tomo un traguito de chelita. Bueno, yo soy Sayan Q. Gutiérrez y tengo 21 años. Yo soy Carlos Romero y también me conocen como el Chico Master Ball. Pues tengo 23 años y ahí ando. Es como Noob Master 66, güey, de Thor Ragnarok. Es muy similar. Bueno, el tema de hoy, pues, ¿qué les digo? Ya ahora sí va a salir lo más otaku de mi corazón, de mi ser. La verdad, este tema ya quería sacarlo, güey, así ya teníamos semanas tratando de estructurarlo yo y Rodolfo está aquí y como tenemos audiencia como todos los capítulos, está Rodolfo, está Daniel, está Alberto y está Checo por aquel lado. Entonces ellos van a ser como nuestros espectadores y nos van a aportar ciertas ideas o ciertas cosas que ellos quieren decirnos. Así que, muchachos, pues empezamos con este bonito tema que se llama Historia del anime manga, sus orígenes y sus géneros, y cómo fue el impacto que tiene el anime ahorita a nivel mundial y cómo fue su distribución, tanto en Occidente y tanto en los demás países, pero nos vamos a basar más aquí en México y lo que fue América Latina, con los doblajes muy buenos, que es algo que se caracteriza el anime aquí en México, ese es el doblaje. Entonces, muchachos, empecemos. Saya, ¿nos puedes contar un poquito de cómo fue la historia? ¿Cómo fue que empezó todo este boom del anime en Japón? ¿De qué año? ¿Cómo fue que ya se volvió una cultura y uno de los principales ingresos económicos de Japón, ahorita mundialmente hablando? Bueno, principalmente en Japón, ¿cómo impactó todo eso en su economía? ¿Nos puedes mencionar un poquito de la historia? Claro que sí. Para empezar, el término manga viene de Okusai, que fue uno de los exponentes más grandes en cuanto a usar el término manga. Porque en sí, man viene de, se podría decir sucio o se podría decir algo informal, y ga de dibujo, o sea, se utilizaba la palabra manga para decir que eran garabatos o dibujos informales, así sería la traducción general. Pero después de que llegaron los más grandes exponentes, se podría decir como el dibujante de Astro Boy, fue cuando se comenzó a usar manga, más que nada para el género de estas historias cómicas, que podría decirse, representan o caracterizan mucho a Japón. Y estos se podría decir que comenzaron a surgir desde el siglo XIX al siglo XX. Fue cuando comenzó a tener una evolución más grande. ¿Fue cuando se estabilizó ya una base de cómo era el manga o cómo era el dibujo, por así decirlo? Ajá, sí, porque antes en sí el manga más que nada pues eran garabatos o dibujos al azar, se puede decir como una historieta cómica o así. No había manga como ahorita lo conocemos, que son historias ya algo más formales, ya que te cuentan una historia general, ya algo desarrollado. Era como el Brian haciendo sus grabados. Condorito. De hecho, sí, Condorito es una historieta mexicana, güey. Yo me imagino que, igual que, ¿cómo se llamaba que era? Bueno, que ya después dijeron que era como muy racista, pero ¿cómo se llamaba? Memín Pingüín. Memín Pingüín, güey, también, güey, muy mexa esa, güey. No manches, qué chingón, la neta, está muy chido. Ya, pobrecito Memín, lo cancelaron, güey, pero pues... Cancelado, lo banearon al vato. Lo funaron, dirían ahora. ¿Qué más allá nos puedes contar? Y no se puede hablar del manga sin antes tampoco hablar del anime. Van muy enlazados, ya que el manga le dio paso al anime, y ya que gracias al manga se pudieron se puede decir, hacer una interpretación animada de esas historias. Y en sí, antes las animaciones que había, que se caracterizan, o se puede decir que en Japón se les dice anime, eran, se podría decir, historias o apenas de 3 a 4 minutos. No eran como el anime que hoy conocemos y no contaban una historia en un manga. Fue después de que comenzó a crecer el manga cuando se comenzó a utilizar la animación para traerlas a un formato, digamos, físico o más visible.
¿Y qué fue lo que pasó? Estudio Tai fue el primer estudio de animación que trajo animes como Mazinger Z o Caballeros del Zodiaco, y fue por ahí la época de 1970, 1960, cuando comenzaron a hacerse ya animaciones formales. Sí, en los 70, 70. Mira, yo había escuchado, o no, había leído en algún momento que también empezó a tener el manga como tal, o sea, ya pues el cómic, porque vaya, es como la contraparte del cómic estadounidense, el manga es como la parte pues asiática. Entonces, en ese aspecto creo que el manga empezó a tener un boom, si no mal recuerdo, y creo que sí lo tengo en mente, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Después del 45, que terminó la Segunda Guerra Mundial, era como el alivio para los japoneses, ¿sabes? Era como su manera pues, de meterse a una lectura poquito menos como saturada y con ilustraciones bonitas, con dibujos chidos, la verdad. Y creo que después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando tuvo como que ese boom más cabrón, y fue donde empezó todo pues este mundo, la verdad que está bien chido. A mí me gusta mucho, empezando también por el anime, que fue la primera animación que se tiene registro, no sabe de qué autor es, no se sabe de nada, pero se supone que duró apenas 3 segundos, güey. La primera animación duró 3 segundos y era un niño vestido de marinero que se volteaba y escribía en el pizarrón, o en la parte donde estaba escribiendo decía animación o decía movimiento, algo así, y era un fotograma de 50, o sea, eran 50 fotogramas unidos, güey, para hacer una animación. Entonces, creo que de ahí se formó toda la base del anime, como para ya crear, como tú dices, obras como Mazinger Z, como Saint Seiya, como en su tiempo, en aquellos años, en los años 70 o desde los 60 que estaba Remy, también estaba Heidi también estaba Heidi. Entonces, todo ese tipo de animes ya tuvieron un auge un poquito más fuerte en esas épocas. Aproximadamente desde la Segunda Guerra Mundial a los 60 fue cuando empezó a tener un incremento bastante exponencial y se empezó a hacer más popular en Japón. Ya de ahí en más, no sé qué pasó en ese tiempo, ya después empezó su distribución y pues de ahí vienen y derivan muchísimos géneros y pues historias muy increíbles, la verdad. Bastante increíble, la verdad, sí, cierto. Que de hecho el género, normalmente creen que el género es del anime, como aquí podemos decir acción, ciencia ficción, pero no, en sí el anime y los mangas tienen género categórico por la edad o al público que va destinado. Es como que, este no es como que vamos a decir romance, sí tienen sus géneros, terror, romance, pero más que nada los nombres que se le dan es para la edad al público que está dirigido. Por ejemplo, el shoujo, que se podría decir es niña, o el shonen, que es niño, el seinen, que es adulto, hombre adulto, y el yoi, que es en sí mujer o mujer adulta. Sí, de hecho, pues todos derivan sus géneros, ¿no? Así básicamente. Sí. Y pues es algo que Japón tiene como muy estructurado. Básicamente sabe a qué público dirigirse, con qué material dirigirse, y eso es lo que hace muy interesante a todo esto, lo que es la animación japonesa y el manga. Hablando de mangas, yo quiero recalcar, One Piece es el manga número 1 a nivel mundial. Y eso me pone muy feliz a mí, la verdad. Es el que más se vende, güey, la neta es el que más se vende, y con 45 mil millones, ¿no? A lo largo de todas. A lo largo de todo, y lo que falta, güey. O sea, lo que falta. Yo pienso que One Piece va a ser... Pues ya tiene el récord, creo que ese es su récord mundial. Sí, ¿pero sabes quién tiene más capítulos? No, yo sé quién tiene más capítulos. ¿Doraemon? O sea, no. Detective Conan. Oye, sí es cierto, güey. Sí, tiene más sus capítulos. 2300 capítulos. ¿Son 2000? Sí. No mames, yo no sabía eso. Güey, ¿te puedes imaginar a Chabelo grabando 2000, güey? 2000 capítulos, güey. Y nosotros llevamos 5 con güey, y ya me cansé. Para Chabelo es una primavera. Chabelo puede grabar otros 1000 sin pedos y aguanta. Pero ya dijo, ya los voy a dejar descansar un milenio y ya después vuelvo, ¿no? Se chingó la rodilla. Con mejores ofertas y muebles troncosos. Se chingó la rodilla a los 90 años, güey. No mames, está muy cabrón. Hay muchos animes que tienen una trayectoria muy larga, tanto el manga como el anime. Pues ya siendo primero el manga y después la animación. Por ejemplo, ahí está Detective Conan, Doraemon, Candy. ¿Cuál otro? Había otro que se Lady llamaba Oscar. también Shinchan Shinchan. también es muy largo, güey. Y son capítulos cortos, pero en realidad todo el manga es larguísimo. Hay uno que creo, no me acuerdo del pinche nombre, ahorita no se me viene a la mente, pero creo que también es uno de los más pinche largos.
pero no recuerdo. La verdad, no me hagan caso, no me acuerdo de ese pinche anime. Era rebelde, güey. ¿RBD? RBD. No mames. No. No. Bueno, estructurando un poquito, volviendo a los temas, hablamos de los géneros, como tú dices, el shoujo, el shonen, pero hay muchísimos más. Sí, subgéneros. Hay muchísimos subgéneros y de hecho hay unos muy bizarros. Picantes. Muy bizarros. Y obviamente hablando de Picantes. los géneros, no sé, a un anime no se le puede categorizar a veces sobre un solo género, a veces como de... Diversos. bueno, está diversificado porque obviamente quiere llegar a diferentes tipos de público. Que obviamente decimos, esto es shonen, o sea, está dirigido hacia los niños, por así decirlo, pero también a veces ya Misterio. agregamos otras cosas que son como más misterios, pero originalmente es como se le categoriza shonen y luego se le agregan es misterio, o también puede ser el Spokon es un género muy, de hecho es bastante popular. Sí, los pocos sí. El Spokon es el que habla de deportes, o son animes de deportes, O los entonces se sports. combinan y hacen pues, cosas muy interesantes. Pues sí, cuyo caso ahí está Haikyuu. Haikyuu es Haikyuu. buenísima. Haikyuu es muy buena, pero la verdad había una que me gustó mucho y siento que no sé si la mayoría de aquí la había visto o ya la vieron, que se llama ASL 21. Oh, Es de los- buenísima, de fútbol americano, no mames, yo la amo, güey. Es mi anime así de shonen. Acá. Sí, güey, la neta sí, güey. No, También a Hime no Ippo. A Hime no Ippo ¿A también Hime es no muy Ippo? bueno. A Hime no Ippo es muy bueno. Es de boxeo, Capu, tienes que verlo. Está muy chido. ¿Sabes El que qué? hace como un 8, ¿no? Ah, Sí, sí. es un hombre. Para marearte. Y el otro es. ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo? Está muy chido, güey. ¿Sabes del mismo género parecido a Hajime no Ippo? Salió hace poquito Megalobox, que está... Muy bueno. ¿No has visto Megalobox, güey? Velo, está en Está en Netflix. Netflix. Megalobox está en Netflix. Tiene una banda sonora muy buena, un soundtrack muy bueno, güey, y la animación es brutal. Sí. Creo que esa es mi frase, ¿no, güey? Brutal. Brutal. Creo que ya tengo que patentarla. Ya está. Ya está Ya patentada está por los patentada. vatos de la Metal City, güey. Brutal. Chale. Bueno, además, como dice Ayan, hay muchísimos subgéneros y como dice Carlos, no se puede encasillar a un anime solo en un género. Está el shonen shoujo. ¿Qué más tenemos, Carlos? ¿Qué otros géneros también está? El shonen Sí, ai, el Pokémon Mecha. ¿El shonen ai de qué es? El shonen ai se podría decir que ahí podemos meter el yuri y shonen, que en sí sería, el shonen ai sería algo leve, más que nada como relaciones románticas entre mujeres, Ah, el yuri ya y es relaciones curioso. eróticas y encima lo mismo con el yaoi. No, el shonen es de hombre, el No, shoujo es de Es hombre. curioso porque el shonen ai, si lo traducimos literalmente, es el amor de niños o de de niños, hombres. ajá, de niños o de hombres. Y Porque es- ai es amor en japonés. Ajá. Sí, ahí es amor. Pero, o sea, el shonen ai es como la historia de dos hombres teniendo una relación, Son pero románticas. sin llegar a lo Ajá. sexual. Ajá, y ¿Naruto ya eres tú? ¡Oye! No sé por qué lo quiero salvar. No sé por qué. Bueno. El profeta Naruto, güey. Ese era todo profetizado el vato, Lo güey. veo. Como de Orochimaru, Sasuke es Naruto, mío. Naruto llegando a la pelea. Cuando ya le metieron sus golpes, es que, bro, yo era como tú. Yo era como- Pero, reivindícate, sigue el camino de Dios. Nos hacemos. Es mi camino ninja. Date bayo. No te valió. Entonces el shonen ai es la historia entre dos hombres sin llegar a lo sexual. Igual, a lo sexual igual con el shoujo y ya llega ahí el yuri y ahí es como el eshi y luego ya el hentai, que el eshi puede tener trama profunda como Prison School, puede tener sus escenas Prison picaronas, School, muy pero buena. jamás llega a meter escenas está sexuales Kaneki, ¿no? explícitas y ya luego entra el hentai. que Pero, ya ya, es o sea, muy picarón. si hacemos como una gráfica, el shonen ai sería como la base, bueno, Lo el más- shonen y el shoujo, ¿no? Ajá. Shoujo ai también serían como las dos bases para sacar todo lo que De- además sería el yuri, sería el yaoi y ya de ahí pues Y de ahí Lo todo, que a tu todo el demás imaginación degenere. la perversión. Pero, bueno, Escuela pública. Escuela pública. Se nota que fuiste a escuela La- pública. la- Carlito. la neta, aquí el que tiene más conocimiento en Neshi es acá mi compañero Capu. Ah, no. Pero luego también tenemos otros animes muy buenos, más en géneros, podría ser el mecha, el anime de mechas. Yo tengo un problema con ese género. O ¿Por sea, qué, güey? Originalmente yo siempre decía, güey, es que no me gustan los animes de mechas. O sea, de que empecé a ver cosas y dije, o sea, originalmente, hasta que llegó un punto y dije, ok, voy a ver
X anime. Es que, fíjate. Y llegó el punto donde ves Tengen Toppa Gurren Lagann. Exacto. Y a eso iba. es el anime de mechas como... bueno, obviamente vi Evangelion, pero cuando llegas a Tengen Toppa es como... Esa cosa va para arriba y para arriba y siempre te preguntas de... Güey, ¿qué tan lejos pueden llegar? Pues llegaron Y hasta el cuando punto de crear un pinche robot tamaño galaxia, cabrón. No mames. No, güey, estaban parados en el infinito, güey, y se aventaban galaxias, güey, como shurikens. Sí, güey. ¿Nunca Güey. viste ese anime, güey? Así, Velo, o sea, y llega, toca lo absurdo, toca todo, y llegas y ahora, ya hablando, por ejemplo, en épocas más modernas, de los animes que más ha marcado a la generación de los frikis, hasta el de Darling in the Franxx. Darling de pero Francia, es pero que- eso ya es otra cosa, realmente. Sí, ya pero es muy... ahorita... Eso ya es mucho más como de este tiempo, ¿no? Sí, ya Ajá, no muy ya para mucho acá, más pero para acá. para antes, donde empezó, donde Mazinger... Yo creo que Gundam. Gundam Mazinger, pero yo me refiero al aspecto de que fíjate, lo que estoy viendo o lo que es, bueno, lo que he visto a lo largo pues, del tiempo que llevo viendo anime, que el género mecha, güey, o mecha, lo que hace es meter, se llama seinen, creo que se llama el género seinen, que es como más historias un poquito más profundas, Sí. con tramas Sí, un poquito sí. más para Porque adultos, más que Es que los adultos quieran un poquito más- mechas son una excusa para la historia de fondo, güey. Son un medio para un fin. cuyo Ajá. caso ahí está Evangelion, ¿no? Evangelion Ajá, es uno de los máximos exponentes, también Mazinger Z, que ese podría decir que es el padre... Oh, ya sé cuál, Robotech. Ah, Robotech. Robotech, Es que así llegó. ¿Cómo se llama en japonés? Es que no es Robotech. Así lo tradujeron. Así lo tradujeron, pero... Es Es que Macros. Macros. Es Macros. Pero ese anime tiene una trama muy buena, muy profunda y cómo te explica algo como la evolución humana, pero con mechas de fondo, guerras espaciales. De hecho, es que sí, o sea, Muy sí buena. maneja mucho lo que es el género cyberpunk. Lo que llega a ser, o sea, el género El cyberpunk. Cyberpunk, como ajá. Cowboy Bebop. Es Cowboy- uno de los... Cowboy Bebop Qué es una buen, pinche qué buen joya, la soundtrack, neta. qué buen todo, güey. Es que la animación de Cowboy Bebop, fíjate que dicen que no lució tanto en Japón. Ah, sí, eso Que es Bro, no es que tuvo- estaba muy occidentalizado. O sea, No. se veía mucho como para el público. ¿Más de este lado? De este Sí, lado. más de ajá. este- Y y- a todo el mundo de este lado le dices Cabo Vivo Y vas a te la va a misma reacción que gustar, te va a acabamos de tener. encantar. güey. Estamos claro, era una obra de arte. Fíjate que para mí, un anime que marcó una pauta muy cabrón, bueno, es película, pero pues es anime, Akira, güey. Akira, Akira, sí. Akira sí, muy buena. Siento que Akira brilló tanto aquí en Occidente como fue en Japón. Y bueno, por ejemplo, volviendo a la Sí, bien historia. vergas, güey, y es también cyberpunk. Volviendo a la Sí, historia igual. post-guerra mundial del anime, o sea, llega un punto donde ya empiezan a hacer series y llega, ¿qué? Estudio Ghibli, Estudio Ghibli que con sus... es, bueno, creo que todos hablamos de Ghibli de maneras maravillosas. Sí, güey, pero, o sea, me refiero a Ghibli, ¿en qué género se basa? O sea, literalmente tiene un género o ellos dicen, a la madre, yo te puedo presentar una historia de lo que quiera yo hablar y la vas a saborear, la vas a sentir y vas a decir. Sería Pero más mames, eso, está es bien que vergas, usan Pero la que fantasía. saben cómo contar historias. Sí. Pero no siempre son fantasías. güey. No siempre son No. fantasías porque Tienen tenemos la historias teoría de las románticas, por luciérnagas. A tu madre la luciérnaga. No Ajá, mames, tú- güey, esa madre llora. Yo no lloré, güey. Yo sí, al yo- chile yo sí. Yo Te sí cuen- era como, güey, pues qué triste. Yo pero- digo que te cuento Ya. una realidad de lo que pasó en ese tiempo, güey. Sí. ¿Sabes? No mames, a mí eso se me hace brutal, güey. Ya ves, digo, voy a patentar brutal, güey. Ya es algo fácil de mí, güey. Tengo que hacerlo. Pero, o sea, hablando de ya estudios libres y todo eso, podemos empezar a estructurar un poquito más los géneros. Como tenemos géneros, como tú dices, los pongo, hentai, ecchi. Pues hay muchísimos géneros Es que de que cada está en- género se se desglosan desglosan muchos, chingos. que si de terror, pues tenemos muchos géneros de terror. Horror, El horror, horror, sí. el gore. El El gore. gore. Y también tiene muchos subgéneros y hay otros desde lo más leve hasta lo más fuerte. Sí, sí. Brutal. De ese- Another Elfen Light. The Another Another Elfen Life is está muy... Another es muy bueno, güey. Another es muy bueno. Another es muy bueno. También uno que está chido, bueno, a mí me gusta, son capítulos muy cortitos, como de 12, 15 minutos. Y se llama Yami Shibai, güey. Son historias japonesas Ay, o sí. relatos japoneses. Están Relatos muy chidos. japoneses. ¿Sabes, muy ¿sabes bonito. cuál llegó aquí a México que me gustaba mucho? Era el de Historias de Fantasmas. Historias de Historias de fantasma. Era fantasmas. muy bueno. Pero, bueno, es que sí está chido. La neta sí está, O es sea, muy bueno. estaba cool. Estaba cool. Estaba muy cool. ¿Damos pausa, Carlos, o qué? Y... ¿Seguro? ¿Me lo juras? Confía en mí, güey.
Confío en ti plenamente. Muy bien, excelente. Continuamos, Excelente, muchachos. no, bueno, hablando también de acá, ya si nos vamos al gore, uno de los que se volvió muy populares fue Corpse Party. Corpse Party. Corpse Party. ¿De la escuela? Ah, sí, sí. O el Dora y Doro, última hoy, esta ya que Netflix le publicó, fue Dora y Doro. Dora. Sí, cierto, ¿no has visto? Es bueno, güey. Es que hay animes. Dora y Doro, sí, cierto, es Dora y Doro. Pero es que ese anime. O sea, ese anime más que nada me impresionó la calidad visual que tiene, güey. Sí. O es sea, muy voy a sonar muy mamador, como dice Checo, pero la paleta de colores está bien, vergas, güey. La neta. Me gusta la fotografía. La fotografía, ¿Eh? el soundtrack. Sí, güey, es que está bien verga. No lo has visto, está bien vergas, güey. Es uno de los animes, la neta, que Netflix se la rifó. Y hablando de eso, güey, plataformas que ahorita están implementando muchísimo es Crunchyroll, con la que se llama Ghost of the High School. El rey Que se alió con Webtoon. Ah. Que no me acuerdo cuál fue el primer anime que es de Webtoon, que Crunchyroll como patrocinó, por así decirlo, que no me acuerdo si fue Tower of God, que creo que sí, No recuerdo. que salió la season pasada, hace 6 meses. 6 meses. Y ahorita está God of High School, que también viene, que no es directamente del manga, sino del manga o webcomic, que tiene otro formato, pero igual sigue siendo ese tipo de historia. Pues si hablamos de webcomics, One Punch Man, güey. Sí, One es Punch el Man. más, el por excelencia. Mob güey. Psycho. Mob Psycho 100, no mames, eso es buenísimo, ¿nunca has visto? ¿Cómo One Punch Man, siendo de acción, pudo pegar tanto por otros aspectos, no? Ah, es que Sí. es el chiste de One Es Punch que- Man. es Es la razón. O Es sea, como parece de- básico, pero no. Es que La idea One de Punch igual, Man cabrón. entra en el seinen. Ajá, entra como Y el aún seinen, así es muy Y cómico. lo más tiene todo. curioso, bueno, vamos a lo absurdo, ¿no? One Punch Man no se trata del protagonista, a pesar de que parezca que Pues sí. sí, pero no. O sea, habla de todos los demás personajes y tú te encariñas hasta con los demás personajes y sabes que va a llegar nuestro, y estás esperando, ansías, güey, la llegada del héroe. Es como, King es un mentiroso y lo quiere. ajá, es la llegada del héroe, güey. Sí, y llega Saitama y en realidad es un héroe que no tiene una diferencia, güey, básicamente. Entonces, eso es lo que lo hace chido. De hecho, hay un género que se le llama el John Coma, que es la comedia absurda, güey. Ujú. O sea, básicamente es comedia absurda, no tiene ningún sentido. Y creo que One Punch llega a tocar hasta ese punto, güey, ¿sabes? Hasta un punto de comedia absurda que no sabes ni qué está pasando, cuyo caso también es el caso de Bobo. Por ¿Cómo se ejemplo, dice? en el Como que manga- pico también puede ser. En el manga sale el equivalente que es el 4 que es de la comedia, pero son 4 paneles. No sé si Ok. los has visto, que No. son 4 cuadritos, Viñetas. son 4 viñetas, Ok. donde te cuentan un chiste de la serie o alguna cosa graciosa o Al cosas final así. del manga los pone. Ajá, Ah, Al sí, final sí, de los como el mangalos. Petit Clover. y ajá, todo ese pedo. ajá. Entonces, Ah, esos son los 4 Muy bien. se pues, salen porque son 4, coma de Del comedia absurda. Ok, chingón. Animes de comedia absurda también, no quiero mencionarlo, Gintama, güey. Sí, Gintama está Sí, hecho, buenísimo. basado y completamente estructurado sobre la comedia absurda, güey. Y la ruptura de la cuarta pared. ¿Crees que Gintama empezó con eso? No, Ahorita tocando un poquito lo de cómo la distribución que ha tenido Netflix y Crunchyroll en cuanto al anime, quiero también tocar un poquito de ese tema en cómo ha sido que llegó el anime a México y cómo es que se salió, porque en sí México tiene una gran historia con el anime y no podemos negar que a pesar de que no veamos anime, no nos cataloguemos otakus, alguna vez vimos a nuestra mamá o con nuestra mamá o nuestro papá Candy Candy, Supercampeones, Heidi, Los Caballeros del Zodiaco, Robotech, Sandy Bell. Sandy Bell, A mí me Lady mamaba Sandy Bell, Oscar. Entonces, ¿qué es lo que hace que ahorita ya en el 2020, por la gran fama que ha tenido el anime, su gran crecimiento, ya podemos disfrutar del anime como antes lo hacíamos, pero ¿por qué se dejó de ver en México y cómo es que llegó? Y se podría decir que sonará así sorprendente, pero el primer anime que hubo aquí en México fue Astro Boy y fue en 1974 por la mano de Televisa, que siempre ha sido
la cadena de televisión que nos ha traído ¿En animes serio? como Sailor Moon Sí. y como Sakura Card Captor. Yo creí que TV O sea, nos Azteca trajo había Astro sido. Boy y Mariela del Barrio. No fue. Fue Televisa, o sea, originalmente fue Fue Televisa el que Televisa. empezó a traer Animes. pero luego tuvieron un conflicto y ahí fue cuando TV TV Azteca Azteca dijo. tomó la batuta y dijo: La batuta. ¿tú no quieres? Yo sí. Dame de tu. Pero- dame de pero tu porque vio lucha, lo que porque era, vio el ¿no? potencial Ajá, que ¿y había. qué fue lo que pasó que hizo que tomara eso? Es que en ese entonces, y como aún ahorita se puede seguir viendo, México es un país un poquito más que religioso y cualquier cosa que no entrara en sus cánones era sanatizado. Ya va desde ese tiempo ya traen el COVID encima. Satanizado. A Gohan, hay un capítulo donde a Gohan le ponen un cotonete para ver si tenía COVID. Sí, con Para ver si pasa. El Pokémon, ¿no? Pikachu todo ensartado así con... Y sí, eso hizo que también la experiencia de ver anime aquí en México fuera muy diferente a como lo veíamos en Japón. ¿Por qué? Porque también teníamos que recibir el anime de Estados Unidos y no directamente de Japón. Entonces, Estados Unidos censuraba mucho, cambiaba mucho los nombres, el doblaje. Hay capítulos, por ejemplo, los de Pokémon que supuestamente están comiendo una dona y no están comiendo una dona, sino arroz. Es como que, ¿por qué me estás diciendo que estás comiendo una dona? Porque realmente como ese de globalización o globalizar la cultura japonesa no era muy bien vista. Había cosas que realmente hasta lo más absurdo censuraban. Pues es que es el tipo de mentalidad, ¿no? Ajá, esa Desde mentalidad ahí, que tenían en ese empezaron. entonces. Poner su cultura. Ajá, y- y poner su Y por cultura. ejemplo, ha pasado en estos últimos años, o estos últimos días incluso, que ya, por ejemplo, nosotros el anime que consumimos o que vemos no es igual al que vieron en Japón. Ah, que vieron. Porque hay, por ejemplo, Netflix hace algunas veces mejoras en frames, o por ejemplo, que pasó. Cuyo caso con- Nanatsu no Taizai, ¿no? Nanatsu En no esta Taizai. última temporada. Hubo mejoras O sea, en en todo lo Japón que pasó. Fue una mierda y Ajá. aquí estuvo mucho Llegó, mejor. pues ya llegó decente, todo Ajá, cool. Y pasa muy seguido. Yo sigo varios clips de Twitter que de repente es como de, pues es que originalmente salió así y es como, y cuando ya se transmitió, ya sea en Crunchyroll, etc, Se por veía web, así. ya se veía mejorado de tal otra manera. Mira, curioso. De hecho, yo se la voy a cromar a One Piece, güey. Lo siento, es mi anime favorito, güey. No puedo evitarlo. Cuyo caso pasó con One Piece cuando llegó a Estados Unidos, pues lo censuraron todo. Sí, Todo. O sea, mucho One Piece censura. fue una obra que llegó a Estados Unidos, que Japón ya traía manejando, que fue pues, un boom a nivel japonés. O sea, estuvo muy cabrona. Y llegó a Estados Unidos, por eso su distribución aquí en Occidente no fue tanta, güey. No fue tanta como Naruto y no fue tanta como Dragon Ball. ¿Por qué? Porque Dragon Ball todavía como que rozaba algo a lo absurdo por los comportamientos de Goku. Pero Luffy, en cuyos momentos a veces se ponía tan serio como un Capitán Zoro, siendo muy serio. Entonces, ese tipo de cuestiones, neta, creo que el público, o eso creía el vato encargado de Toei aquí en Estados Unidos, que decía el vato que no podía hacer eso, ¿sabes? Y fue cuando empezaron a imponer toda esa cultura. A Sanji le quitaron el cigarro, se lo cambiaron por una Una paleta, güey. paleta. O sea, Solo y el honor. ajá, Zoro, o sea, también solo un pedo, güey. Nami también hubo una reducción de Otro gustos, caso güey. similar fue con Sailor Moon. Y es que a mí me gusta mucho Sailor Moon. Entonces, hubo una situación donde Sailor Moon, igual que Sakura Card Captor, tenían ideas muy avanzadas al tiempo. Que si metían relaciones homosexuales o cosas, temas, digamos, ya se puede de empoderamiento femenino o temas que ahorita ya son un poquito más comunes de ver o hasta normales de ver, pero en ese entonces no. Entonces, cuando llegaron aquí a México y a Estados Unidos, la trama a veces se transgiversaba. Que si eran primas, que si eran hermanas, Que si eran... que si eran que familiares. si eran pero- norteñas. que si eran norteñas. Y había capítulos que te Pásenme sonaban el raro porque es sombrero. como, ¿cómo es que si son hermanas? Porque están actuando medio romántico, ¿verdad? Como se ven muy juntitas. Se ven muy Eran bonitas. incómodas. Y de repente Ajá. había muchas cosas que como que no tenían sentido. Ajá, como no tenía sentido ciertos diálogos o escenas que a veces cortaban por completo. Y no solo de esos animes, sino fue con muchos animes Pues que con llegaron la aquí a mayoría. México. Pues hubo cambios, la verdad. Muchos siempre cambios. había Y es que les Cuando digo... Lai le lava los pies a L. La neta sí. La neta sí, siempre va a haber censura y creo que es algo que todavía no entendemos en esta parte del charco. Pero pues vamos a continuar hablando de más animes así y más cositas. Entonces ahorita vamos a empezar. Bueno, continuamos con este bonito, maravilloso tema que la neta a mí me está encantando, güey. Yo tenía muchas ganas de este tema, se los Lo juro. güey. deseabas. Lo deseaba dentro Con de mí, todo güey. tu- Te lo juro que sí, güey. Quería sacarlo ya, güey. Quería sacarme un taco. Dame. Váyate, cuero. Yo sí me baño, no soy como tú, chigamer que no se baña. Seremos
frikis otakus, pero sí nos bañamos. Somos otakuls, diría un amigo. Otakuls. Bueno, vamos a retomar un poquito lo que fue la distribución de aquí en México, muchachos. O sea, cómo empezó a distribuirse. Creo que entre los años 90 y los 2000, que fue cuando ya hubo como un impacto más cabrón del anime, porque ya traíamos como nuestros antecesores, como fue Saint Seiya, Sailor Moon, Candy, Supercampeones. No, creo que Supercampeones que entraron como a los 90s. Yu Yu Hakusho también salió más en los 90s. Ah, bueno, pero salió antes en Japón. Ajá, salió antes en Japón. Pero Y de hecho, fíjate que a mí Yu Yu Hakusho se me hace un anime muy bueno, güey. Sí. O sea, se me hace muy Hasta, bueno. hasta que llegas a la parte donde dices un duelo a muerte con cuchillos. ¿Un duelo a muerte con cuchillos? Creo Duelo a que- muerte con cuchillos. Cuchillos. Creo que van a pelear a muerte Con cuchillos, güey. No mames, está bien estúpido. Pero, güey, la neta, Yu Yu Hakusho a mí se me hacía un rival muy cabrón para Dragon Ball, güey. Sí, pero En era lo muy personal. diferente, güey. Sí, era muy diferente, Por pero se me ejemplo, hacía un rival muy si directo. lo vemos desde el punto desde donde nació Dragon Ball sin Z era un anime de aventuras, güey. Ujú. O sea, era un anime donde era Goku y iba de pueblito en pueblito haciendo cosas como que buenas. Ayudando para- a la gente. Ayudando a la gente. Pasó por Celaya. Y luego llegó Ese güey Dragon Ball estuvo- Z, que dice incluso Toriyama, que pues la gente me seguía pidiendo que fuera de peleas, güey, porque vieron una pelea y les gustó y pues de ahí pues, fue cuando... De hecho, Goku descubrió Tlaxcala, güey. Y es como lo que menos le gusta al autor, que es Toriyama, que es Dragon Ball Z, es lo que más le gusta a la gente de aquí, por ejemplo, en México. Pues es que sí, bueno, creo que Dragon Ball tiene un antes y un después aquí en México. Sí. O sea, como anime, creo que todos de niños, o la mayoría de mis compas, que yo sé que no son otakus o que no siguieron la cultura anime como tal, vieron Dragon Ball, güey, ¿sabes? Ah, sí. Veían Dragon Ball porque era una Era caricatura parte de lo que llamativa. tenías que llegar al día siguiente a la escuela a decirle, ¿Vieron güey, ¿viste el capítulo nuevo que salió? Güey, ¿viste el capítulo donde le corta la cola a Freezer, güey? Espera el de hoy. Y se regresaban a la saga, ¿no? Llevan todos los niños bien deprimidos a la escuela, ¿no? No mames, se repitió, Y güey. esto de- Pero está bien verga, Güey, ¿ya viste que anunciaron que la próxima semana va a estar el capítulo a continuación, güey? ¡No! Sí, güey, la neta está. ¡Otra vez Yajirobe! Y te llevaron cortando la cola de Vegeta, güey, como 10 veces en la misma semana, güey. Güey, la Eso ya lo vi ayer. Y la razón de por qué hacían eso fue por el doblaje. Porque también el doblaje aquí en México es un tema muy grande y es que no podían doblar todos los capítulos o a veces se terminaba el proyecto de doblaje y ya a veces no podían seguir emitiendo la serie. Como lo pasó con Sakura Card Captor o como lo pasó con Dragon Ball que tenían que repetir varios capítulos. Pero es que estaba muy cabrón el capítulo, ¿no? Ajá. Estaba muy cabrón el capítulo. Bueno, la verdad, eso de la traducción, pues, o del doblaje, es un tema muy complicado porque sí, tal cual como dice Cheyenne, viene desde Estados Unidos y luego para acá, güey. O sea, siempre es como que nunca llega acá. Sobre O son todo en muy esa pocos época. los animes, son muy pocos los animes que llegan de Japón a México, güey. Como casi siempre su distribución es Japón, Estados Unidos, México. De hecho, hablando de Por otro las anime, licencias. Samurai X o Rurouni Kenshin, no creo cómo se Sí, pronuncia. Samurai X. La traducción, o sea, el doblaje no se hizo en México, es creo que colombiano, güey. No, es que muchos actores Y doblajes se son nota colombianos, como güey. poquito por algunas palabras, pero normalmente está muy bien regionalizado. A Kenshin le dicen parce. Me dicen, quiero una No, arepita, pero mi parce. Se nota en el cómo dicen el Yahiko. Yahiko. Por ejemplo, Candy Candy, si no me equivoco, creo que fue doblado en España y hay veces que se le salta el Candy o el qué ¡Parce! Se le suena La sola concha. Dora. Es que sí pasa muy común de eso del doblaje, la neta. Hay animes que tienen un doblaje muy bueno. Animes que tienen Yo tengo un doblaje una duda muy, para muy ustedes. bueno. A ver, dime. ¿Están a favor o en contra de los regionalismos en el doblaje? Yo digo que es como cualquier otra película, güey. O sea, bien colocado, queda, güey. Pero si es forzado, ya no, No queda. queda. Porque, por ejemplo, me acordé mucho de esto que pasaba con Pepe Toño Macías
en Pokémon que era como de, uy, sin aliento pozolero. Ajá, sí, sí. O que ya pasó en épocas actuales con la voz de Jake de Hora de Aventura. Que ¡Estoy malito! ¡Estoy malito! tuvo que renunciar porque decían que metía mucho regionalismo o muchas... Y que no se lograba comprender en otras partes de Latinoamérica. Bueno, es que sí pasa mucho eso porque sí, el doblaje aquí en México, el que se hace aquí en México son con actores colombianos, con actores venezolanos, con actores de toda América Latina, pero sí la distribución también es para todo el público. Entonces imagínate así de aliento pozolero, güey, sí, no mames. El de Colombia así de, no mames, ¿una arepa, güey, o qué? ¿Una arepita, güey? Y es bien curioso porque, bueno, yo he hablado con gente de Colombia, es que, güey, yo crecí viendo las novelas mexicanas, güey. Y es que, wow. Es que de hecho, las novelas, bueno, ya nos vamos a meter al tema de las novelas, porque no está Miguel, güey. Pero Cazuela sería muy bueno en debieron este tema. entender que entendían el doblaje porque Por las habían visto novelas, Había sí, visto güey. otras cosas, sí, de México. Tiene sentido. Sí, güey, pues es que básicamente la distribución es como Betty la Fea aquí, güey. Betty la Fea llegó de Colombia y aquí ya se popularizó y se hizo un boom, güey. Y muchos prefieren la versión colombiana que la mexicana, obviamente, por mucho. obvias razones. Por Ajá, mucho. por mucho. Pero bueno, no estamos hablando de novelas, muchachos. Ajá. Ese es otro tema y la gente yo no he visto, nomás la Pero única que bueno. vi fue Amor en Custodia, güey. Igual, la pregunta era, La pregunta- ¿a favor o en contra? Yo estoy a favor en ciertas ocasiones cuando es bien colocado, güey. Esa es mi idea, o sea, si me da risa, güey, por lo que digo está muy chido, pero también me gusta ver la otra parte, güey. La otra parte que es cómo es originalmente, güey, ¿sabes? O sea, cómo se trata originalmente ese diálogo, tanto en la traducción japonesa, como en la estadounidense y como en la mexicana, güey, ¿sabes? Entonces está como el Naruto, el de veras, güey. De verita. El que es el Date Bayo, y es de veras. Ahí ya no me gusta, güey. Porque ya no es Porque aparte es una demasiado. muletilla que güey. se usa mucho. Molesta. Exacto, molesta, llega un punto en molestar. Entonces siento que sí es muy bien colocado. Porque Bleach. Oye, Bleach tenía muchos modismos también a veces mexicanos. Porque Lalo Garza fue el que hizo la voz de Ichigo. Entonces ese vato a veces metía modismos mexicanos, güey, y quedaban muy bien. O sea, no eran como que se saturaban. Mucha gente no lo notó. Mucha gente no lo notaba. ¿Por qué? Porque hace un buen trabajo, güey. Cuando está bien colocada la traducción, creo que hace la escena o hace ese momento un poquito más o menos para nosotros espectadores que conocemos del tema y sabemos de... en cambio a otras personas como en América Latina que no conocen o no entienden muchas referencias de aquí, ahí es cuando pasa el de... ¿Qué es eso, güey? ¿Sabes? Entonces siento que si es muy bien colocado, yo estoy a favor. Si no, pues ya, Pues ya, a lo que la hay. chingada, güey. Yo no lo voy a ver, güey. Cuido que es Naruto. Pues yo creo que daría la misma opinión que cuando están bien colocados sí suenan bien, pero normalmente no así como tampoco para sonar mamona, sí me gusta ver un poquito las cosas más en su idioma original, para ver cómo es que se trata. Y es que no es de mamona, la neta, es lo mejor. Es güey, lo mejor, es lo mejor que Yo puedes soy hacer. esa persona que se ve las cosas dos veces. Güey. Es que lo voy a ver a veces con doblaje y en original, y luego los voy a comparar y me voy a odiar a mí mismo porque lo hice, güey. Pero, o sea, la neta, yo prefiero verlo primero en lo original y ya después lo traduzco. No, Si sinceramente, lo ves doblado, luego yo te creo que cambias para ver prefiero cómo es. verlo doblado primero porque luego, si veo el original primero, luego veo el doblado y digo, ay, no quedó chido. No. Mejor primero me hago la expectativa Ajá, y ya después y ves ya después veo cómo es de verdad. Bueno, eso sí, la neta, eso está chido. Algo que caracteriza mucho aquí a México es su doblaje bien estructurado. Muchas de las veces pues la cagan. Muchas de las veces pues como todo tienen errores o tienen cosas que dices, no me jodas. O sea, no era necesario ponerle ese diálogo o meterle tal esencia mexicana al capítulo, ¿no? Pero la verdad, animes que llegaron muy fuertes, también aquí hablando culturalmente, como decía Sayan, que era como México siendo un país tan religioso o sumamente dogmático, tocar temas, el anime tocaba temas o toca temas muy, muy interesantes como es la homosexualidad se puede decir que un transgénero, en cuyo caso Ranma y medio, ¿sabes? Sí. O sea, el hecho de que un hombre se convirtiera en mujer era como... ¡Es obra del ¡Es demonio! Sí, güey, o sea, es un tabú muy cabrón. Y Ranma creó una pauta, güey, de no ver a la mujer, o sea, no
tacharlo, por así decirlo, como de Ranma es hombre y mujer, güey, o darle como ese giro, es que no alineé la idea, güey. O sea, no... Encasillarlo. Ajá, no encasillarlo, exacto, no encasillarlo, y básicamente era, Ranma es hombre y mujer, pero tiene sus dos personalidades, o si es su misma personalidad siendo el mismo, ¿no? ¿Sabes? Y eso se me hace muy chido, güey. Creo que creó una inclusión muy bonita y debajo de la mesa, güey. O sea, fue como de... Que lo mucha voy gente es como, metiendo, pues sí. Ajá, La tu comedia papá- y todo lo que Ajá, lleva. tu papá lo sí, veía, son- güey, y era como de, mira, Es qué normal. curioso, ajá, se Ajá. hace mujer, se hace hombre, güey, qué Ay, mamón. qué chistoso, ¿no? Ja, pues ahí se roba las bragas, güey. ¿Cuál es el pedo? Su papá es un panda, güey, su mejor amigo es un cochinito, güey. O sea, la neta Ranma es muy bueno. Ranma es un anime que creo que causó un revuelo, pues, muy fuerte para las personas que en verdad lo entendían, pero también causó una inclusión muy bonita y sutil, cuyo caso que no pudo hacer Sailor Moon con sus Oye, yo creo que eso no personajes. pudo hacer Sailor Moon o Sakura Card Captor en Sakura ese sentido, que son animes que... Todos que sabíamos que Tomoyo se quería ponchar a Sakura. Sí, ¡era su prima! Güey, sí, güey. Son animes Todos que lo tocan sabíamos. fuerte temas que hoy en día les digo, sonarán normales, sonarán, sí, es por el tema, pero en ese entonces se podría decir que hasta en otros países eran satanizados, Sanitizado. sanitizados, satanizados o eran mal vistos. Bueno, Sí, pues, claro. si lo pones en trasfondo, es como de sanitizado, es como le quité la suciedad, esa sanitiza. cosa impura Sí. que Lo viene de ahí, lo desinfecté. desinfectamos Sí, ya tal que salga a la luz. Tal cual, la neta sí está bien cabrón ese pedo. Pero bueno, vamos a hablar de animes un poquito más de, o sea, de los años 90s, de 90s, 2000s, que también fue Zoids, fue Beyblade, Me encanta Zoids, Beyblade, Yu-Gi-Oh! Digimon. que originalmente son series que salieron para vender, güey. ¿Sí? O sea, para vender un producto. Comerciales largos. Que incluso se sigue haciendo, pero que pues a todos nos vendieron, güey. Güey, principalmente vemos la cadena, o sea, o sea, Pokémon, perdón. Pokémon La es cadena la más principal grande. cadena, güey, de comercio, güey, así de una animación es Pokémon, güey. Y O sea, origi- todo y lo origi- que maneja Pokémon está cabrón. Sí, salió primero el videojuego de Pokémon Sí. y luego salió el anime de Pokémon. Y Pero después aquí el manga, fue ¿no? al revés, güey. Aquí llegó primero la serie. Bueno, sí llegó el juego, pero luego llegó la serie, casi a la par. Y fue como de. Sí, se expandió, güey, cabrón. El La neta boom, sí. güey. O sea, de hecho sí, todo ese tipo de, pues siempre fue la rivalidad de Digimon en Pokémon, ¿no? ¿Qué te Cosa gustaba que más? Digimon, a mí me gustaba mucho Digimon, pero entre fama y así, Digimon no pudo hacer lo mismo que Pokémon hizo. Pues creo que no era el punto hacer lo mismo, a final de cuentas. No, es que Pero- podría decirse que es como su rival, pero Pero sí, era no es fama. su rival. Sinceramente, Pokémon vende más videojuego, a mi parecer. Pero Y fíjate, Digimon Digimon? tiene más pero historia. fíjate que, Sí, ajá, es que a eso me Digimon- refiero. Digimon es historia, güey. Es historia. Digimon es puede caer hasta el punto de los seinen, güey, ¿sabes? O sea, toca temas interesantes de cómo la sociedad se adapta a la tecnología, güey. Sí. Y en un mundo tecnológico. Entonces está bien perro, güey. Es algo que no cualquiera Es 3 de esos- marzo de 1993, güey. O sea, son cosas que la neta va tocando Digimon a lo largo de las temporadas que tuvo. Ya las últimas temporadas sí están bien piteras. Yo las seguía nomás por la nostalgia, ¿no? Pero la neta, lo que es la primera, la segunda y la tercera, para mí son las mejores. A mí la cuarta todavía entra así como cool. A mí ya no tanto. Porque, bueno, si en orden cronológico de Digimon, entra antes de Digimon Adventure, que es el primero. Sí, 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 sí. Y- Entra antes de Digimon Adventure. Sí. Sí, el 4. Ajá, el 4 es una historia antes de Digimon Adventure. Ah, Y de ya hecho, el sabía, güey. Digimundo, por eso son como islas, güey. O sea, no es un mundo, es como una cosa existente en el espacio. Sí, la neta no, güey. La Y neta por la cuatro eso no la vi. absorbían ellos a los Digimons malos, güey, para hacerse más fuertes. Ok, interesante. Fíjate, eso nunca me puse a pensar en ese aspecto, güey. Pero Digimon creo que tenía muchísimo más que ofrecer. Se quedó estancado. Japón no. Y luego Sí, está sí. Zoids, güey. Y luego está Zoids. Zoids también, que fue una serie De tremendísima. güey. mechas. A mí me encantaba el opening, ahorita está sonando en mi cerebro. Y los niños Y podemos ver. Sí. Hablando también de openings, también eso es importante, güey. Las traducciones de los openings también a veces son bien piteras, güey. Pero hay unas que son muy buenas, güey. Hay unas que son De buenísimas. hecho, ahorita me acordé de Mikami la Cazafantasmas. Mikami la casa. Ah, sí, 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 de hecho sí. Güey, sí, de hecho. Bueno, Sí. ese opening es muy bueno, güey. Y es como, a mí no es espectacularmente bueno, no es como, pero tampoco es malo, güey. Ujú. Creo que se
¿Se adaptó? Se adaptó lo suficiente como para quedar como en tu cerebro. Para que agrade y para no que suene mal. Y no suene mal y siga pareciéndose al original. Porque luego están los que cambian totalmente. Modifican todo, que ¿Sí suena muy diferente a del Sailor Moon japonés. le pasó eso? El de Sailor Moon, no, de hecho suenan a la par. Tampoco será la maravilla, pero a mí sí me encanta mucho el opening de Sailor Moon. Traducido. Traducido, sí, y también en También en japonés. japonés. Eso es muy bueno. Tú, a ver, ahora sí vamos a hablar de lo que nosotros nos truje, Chencha. Saya, ¿qué animes a ti te han marcado, te han enseñado algo y te han como dejado una enseñanza muy bonita? Realmente bastantes. Yo crecí viendo anime gracias a mi papá y realmente gracias a ellos es que tengo este gusto y podría decir muchos animes, pero de los que más marcaron así en mis edades, en mi infancia, pues fue Sakura Card Captor y Sailor Moon. ¿Cómo no? Ya en la adolescencia, cuando comencé ya a tomar ¿cómo se dice? Gusto ya muy a mí, fueron, por ejemplo, animes como Death Note, que fueron los primeros animes que yo vi en televisión, o se podría decir que también fueron... es que son muchos, no puedo pensar solo en uno. Piénsalo, sácalo. También ha sido uno de los animes que más me ha gustado y siempre recomiendo, es... ¡Ay, Dios! Es que en serio, ahorita no puedo pensar en uno. Bueno, voy a decir el último. Un chiste y no te Voy a decir el último anime que vi y que sí me gustó mucho. No ese es el último, pero que sí me ha seguido gustando mucho y es Monster. ¿Por qué Monster? Monster me lo recomendaron hace 2 años y realmente lo vi, me fascinó y aún sigo amando mucho al escritor. El escritor escribe arte, hace arte y también ha hecho bastantes mangas muy buenos. Hizo 20th Century Boys y un spin-off de Astro Boy. No spin-off, sino una historia alterna de Astro Boy. Como un reboot, ¿no? Como un reboot bastante profunda que te cuenta cómo ya en una forma más adulta y más madura cómo es vivir en un mundo como lo que es el Astro Boy, cómo es que la vida autómata se va juntando a la vida, cómo es el estar vivo y a la vez no, algo como tipo Ghost in the Shield. Ándale. Y hasta ahorita este es uno de los últimos animes que me ha dejado muy marcada porque realmente pude llegar a sentir miedo sin realmente ser un anime de terror. Sentí miedo con una persona y ni siquiera persona real. Un personaje. Es que, de hecho, hay muchos mangakas que tienen esa habilidad y creo que la mayoría, o creo que hay muy buenos mangakas que tienen como que ese toque muy personal de ellos para hacerte sentir miles de cosas y miles de emociones. Y luego está Junji Junjito. Está Junjito con su dibujo grotesco. Y luego lo ves y tiene unas orejitas de gato. Dices, ¿qué pedo? Sí. La neta sí, digo, hay mangakas que tienen una esencia muy interesante, muy buena, que plasman cosas bastante increíbles, cuyo caso... One Piece. ¿Sabes qué manga? Berserk, también Berserk. En los Berserk paneles es buenísimo. sientes mucho. Pero ¿sabes qué manga está muy estigmatizado por muchas cosas? Que a mí me gustó mucho. Tokyo Ghoul. Ay, es que Tokyo Ghoul es un problema. El manga está muy bueno. Yo dije manga, yo dije manga. Pero sí está bien. Pero el Tokyo Ghoul está estigmatizado, aparte de que la animación estuvo bien, pero su fandom se volvió ¿Tóxico? La peor cosa del universo. Sí, hay mucha no quiero decir que eso, porque muchas veces no son algo tóxicos. muy bueno que traumó. Ajá, pero la gente... Ay, tuvo un impacto muy cabrón. Los adolescentes que empezaron a ver Tokyo Ghoul en esa época, pues era como el Sasuke de la época de Naruto, que era como yo quiero ser el vato así todo serio. Los vatos que querían ser el Kaneki. El Kaneki era, pero era curioso porque Kaneki era el pendejo, güey. Es que salió en el sí, hasta no ese es el punto, güey. Tokyo Ghoul tiene la evolución de personaje basada en que él empezó siendo una víctima, luego se convirtió en el victimario y llegó a un punto donde tiene tantas personalidades de tantos traumas que ha sufrido, que es como de se ve a sí mismo y está su yo normal, está su yo Ghoul, está su yo investigador mataghouls, está su yo de niño que tiene traumas con su mamá y está su yo de otro lado y es como de, güey, esto está muy deep. Es una culpabilidad encerrada. Sí, así, el vato tiene problemas de personalidad múltiple y llega al punto donde yo lo leí y dije, güey, está bien pasado de lanza.
Yo sí quise seguir el manga, no lo he seguido completamente porque vi el anime y me gustó mucho la primera parte, la segunda todavía me llegó a agradar. Sí. Seguí el manga y dije, está chido, pero ya cuando vi, van a sacar Tokyo Ghoul Red, o sea, Red, Pues fue cuando dije, te desanimó un poquito. ya dije, ya no voy a seguir el Y manga, güey. hablando del anime, de hecho, yo no había visto el anime por el fandom, güey. O sea, el fandom fue como, no, güey, yo no voy a ver esa shit, güey. Así literalmente. No, güey, qué asco. Y un día, por alguna razón, hablando con un amigo, me dijo, güey, estoy leyendo el manga de Tokyo Ghoul, esto, aquello, está así, y yo me quedé así, güey, ¿neta? A ver. Y vi un video donde vi una escena, literalmente es como el último capítulo de la primera temporada donde se le hace el cabello blanco, que se ve así como... La pelea con Jason. Ajá, vi la escena, o sea, antes de la pelea, porque la primera temporada termina en el vato así todo triste. Que les iba a contar Ajá. barros hacia atrás. Ajá, entonces llega el punto de ¿cuánto es 1000 menos 7? Y vi nada más esa escena en un clip de YouTube y dije, güey, eso está bien, lo voy a ver, güey. Vi el anime nada más por esa escena, y luego empecé a leer el manga. Es que es lo más representativo. Uno de los animes se quedó opacado gracias a Tokyo Ghoul y ahorita ya sí suena un boom, es Parasite, porque Parasite. en Japón fue ese de que en Japón sí tuvo su éxito, pero no tuvo tanto boom como aquí en Latinoamérica. Parasite es uno de los animes que a mí me tocó verlo en emisión. Sí. Y a mí me gustó mucho más que Tokyo Ghoul. Y cuando yo estaba viendo Tokyo Ghoul a la par de Parasite, casi todos hablaban de Tokyo Ghoul, pero nadie hablaba de Parasite. No, Parasite era muy bueno. es De hecho, yo vi muy buen Parasite en anime. emisión también. Es muy buen anime y es bastante bonito. Y termina completamente la adaptación del anime al manga es idéntica y muy, muy, muy buena. Permítame, bueno, Es que es como Porfirio Díaz. A veces fue un chingo. Hay gente que adora Parasite, hay gente que detesta el final. mamá, estoy grabando. Mamá, estoy hablando de cosas importantes. Puede salir Capu, ¿quieres que le diga? Ya dijo ahí, por favor. Sí, Ahí va. Eh, Va, ahí va Capu. Es un corte, ¿no? No, déjalo. Es que Sucedió. Parasite se figura como Porfirio Díaz, güey. O sea, 50% de la gente lo ama Y 50% de la gente lo odia. Sí. La decisión que toma al final el protagonista ¡Güey! tiene un análisis filosófico de fondo respecto a la moral y la ética. Sí, pero es lo mismo de si tú te encuentras una Death Note, güey, ¿qué harías, güey? Ahí es donde también entra el anime. Siento que Death Note se mete en aspectos muy psicológicos Es más y profundo. Parasite no. en aspectos filosóficos. Es- filosóficos. Sí, son cosas distintas. Porque Así es, vivo, porque cuando Migi es el impulso filosófico de por qué vivo, por qué estoy Ajá. aquí, cuando En comienzas... realidad, sí. No, en la escena donde sale se me olvidó el nombre de la chica, la de pelo morado, cuando tiene al bebé, Ujú. es ahí el sí. pinche impacto así fuerte de por qué estoy viva, Ajá. cómo es que yo puedo traer esto a la vida, realmente soy muy débil a comparación de usted. Se comienza a plantear un chingo de cosas de por qué tomó el cuerpo de Y una es que son persona. diferentes naturalezas. Por Ajá. ejemplo, Y eso ya se metió a la plática, por si quieren. No mames. Se va a cortar, se va a cortar. No, este No, no, no se va a cortar, Se va a güey. cortar. Yo pensé No se va a cortar, güey. No podemos no cortar soy parte este de hilo, esto. güey. ¿Ah, no? No vamos a cortar este Tú hilo. síguele, güey. Síguele. Yo pensé en lo siguiente. Si tú hablas de Death Note, tienes que hablar de un perfil psicológico del personaje. Te vas a lanzar. Por lo siguiente. Hay una enfermedad psicológica que se llama delirio, en el cual tú tienes la conciencia de una idea, la cual a pesar de los hechos de la realidad, no se obedece, ¿no? Sabes que yo creo una idea y a pesar de que los hechos de la realidad se contrarian, no se obedecen. Entonces tú pensarías que Light Yagami tiene un delirio de la imagen de ser un dios y tiene una idea retorcida de la justicia. Pero en cambio en Parasite, cuando el güey dice es que yo no soy quien para arrebatarle la posibilidad biológica de que una raza pueda desarrollarse, es un problema filosófico respecto del bien y el mal. Aquí el personaje no tiene que mostrar ninguna enfermedad psicológica en la que él pueda distorsionar la realidad para poder entrar en un conflicto existencialista de decir, yo no tengo el juicio moral o no tengo la supremacía al punto de decir qué cosa puede existir en la vida y qué cosa debe dejar de existir. Ese es para mí el punto en el que Death Note se trata de un problema psicológico, de un güey que tiene el delirio, un trastorno de delirio de sentirse Dios, y un vato que dijo, a pesar de que no me conviene que algo suceda, yo no tengo la calidad moral de dejar que suceda. Tiene que suceder porque es el curso natural de la biología.
Güey, es que Parasite, la neta. Por eso es que hay una diferencia bien cabrona. Sí, Yo güey, cuando- sí, es muy diferente, güey. Yo cuando vi Parasite, la neta, yo lo estaba viendo, güey, con mi novia. Y mi novia así como de, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué pedo? se le mueve la manita, no? Y yo, no, Hermano es que- árbitro. Y es algo que quiero hablar mucho, porque la gente como nosotros que consume anime, nosotros ya nos acostumbramos a cómo se ven las cosas o el tipo de A esa chistes que hacen. ficción, A ese a tipo de esa ficción, a esa manera de contar irrealidad. las cosas y realidad. Esa manera de Y de resolver los repente, conflictos. de repente llega alguien que es totalmente ajeno. Totalmente, de que solo ha visto novela mexicana, digámoslo así, y ve eso y es como de, ¿y tú te ríes? Y la otra persona se queda viendo de, ¿por qué te reíste, no? Y aquí es donde entra el cómo se ha popularizado el anime, porque antes era de que, oh, es que soy otaku, y es como que decían, Y ¿cómo te te puedes tiraban gustar? miedo en la Y ahorita es secundaria. como que, oh, es que sí es grande, y no es como decir Y para... todo es gracias a es eso. Netflix. el Netflix, y no Ahora es eres como para- popular. Ahora eres Cuando antes popular. te tiraban No, babosa. es que Ajá. ahora eres de otaku por moda, güey. Y Pasa, no pasa para mucho sentir eso. esa superioridad de que, es que yo comencé a ver anime primo. No, hasta te hace sentir bien de que mucha gente comienza a ver que no solo son caricaturas Ajá, y que no todo es gente, que no todos son entre bonitas, entre todos chinas, los traumas de la infancia, te hace sentir más seguro, porque ya Ajá. puedes hablar de estas cosas sin que la gente Sin te que vea la- feo, sin que la gente te juzgue. Y o- gracias Último a esto fue comentario. Netflix con Devilman. Último comentario que... Nah. Baby, man, baby, no Un mames. último comentario que voy a hacer porque no soy parte del capítulo. Fíjate. Eres parte del No, sí, capítulo. no, güey, después. Ay, Es que fíjate. Aquel amor. Antes, tú eras otaku y te veían raro, ¿no? Entonces, bueno. Pero hay un efecto psicológico muy curioso en el que las personas, al menos en mi infancia y creo que muchos, recurren al anime porque parece ser una realidad alterna de la tuya y parece funcionar como un refugio respecto de estar en un mundo alterno de lo que puede funcionar tu realidad. Y eso es lo que le debe de pasar, yo creo que a la mayoría de las personas que recurren a ese punto, al grado de llegar al fanatismo, porque yo era fanático del anime y soy fanático del anime. Pero hay un punto mejor en la adolescencia donde sí funciona como un refugio. Sí, Ese aspecto del anime Claro, güey. funciona. Ese es Y- tema para otro capítulo. Exacto, es lo que te iba a decir. Segundo punto, Eso lo lo hablaremos vamos a- después. sí, sí, Porque es exacto. muy interesante cómo funciona. Y creo que pasa hasta con otros aspectos, como lo pueden ser los libros. A mí me gustan mucho los libros de psicópatas y esto. Por Pasaba mucho con el rol, el calabozos y dragones. por ejemplo, es como alterar esa percepción de la realidad. A mí me encantaban los libros de Katzenbach, porque hablaban como de alternar esa realidad con imaginación y mundos psicóticos más interesantes. Y la verdad es que yo, al menos en mi vida, de lo que he leído, jamás se ha hablado de una imaginación tan amplia como la que tiene la cultura japonesa respecto de los eventos sociales. No, es que ya Y creo que eso es lo que funciona como refugio, de que en cierta etapa veas un mundo tan grande Es y que diferente en el anime. volvemos Pues a lo para mismo. eso güey. nació el manga, porque a términos de la Segunda Guerra Mundial, era, ¿cómo puedo refugiarme de todo esto que está pasando? ¿Cómo puedo refugiarme de la catástrofe? Catástrofe. Catástrofe. Sanitizante, aparte. La sanitizante catástrofe. Luego la Segunda Guerra, pues el manga fue un gran refugio y también fue un impulso económico porque hizo un boom en Japón que se extendió fuera de... y le sirvió mucho también para también definir su cultura, porque gracias a que todo se podría decir, fanatismo al manga y anime y su cultura, es gracias a que se distribuyó en el mundo. Y no me puede negar que si le preguntas a alguien que le guste mucho el anime y el manga, te diga que sí quiere ir a Japón. No es raro, pero es muy curioso. Quiero hablar acerca Nos de vamos, las Carlos. tramas. Es muy curioso acerca de las tramas que trata el japonés normalmente en las historias, porque todo se remite a esta gran potencia, existencia, mundo, bla, 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 viene a destruir Japón. Que habla del estigma de la Segunda Guerra Mundial, donde los japoneses se vieron aterrados acerca de las bombas. Sí. Habla acerca de este país que los atacó en cierto momento. ¿God Geass? ¿Han visto? Sí, Pues God Geass. God Geass tiene Todo, la rebelión todo. de Japón. Sí, ¿Sí? todo. O por ejemplo, Pero pasa en Evangelion, pasa en Code Geass, pasa en One Punch Man, güey. Todos. de hecho por eso se creó Godzilla. Sí, Godzilla fue ese de, hay que personificar lo que nosotros vimos en algo. Godzilla. Godzilla. Ahí está Godzilla, Existe. tienes Godzilla. Gojira. Era Godzilla. Gojira. Me agarró con la Que ya es ciudadano japonés. Ah, sí. Yeah, Oficialmente. oficialmente. Está certificado. Ya Capo sé. fue a la tienda. Lo mandaron a la tienda por huevo. Bueno, la neta,
Me pasó la papa, que me agarraron con la papa en la boca, se mancharon, véanme. Ay, qué fresa. ¡Ay, mamón! Ay, mana. ¡Ay, mana! No te preocupes. No te preocupes, mana. La neta, fíjense, este tema yo lo tenía muy guardado y me encanta a mí todo esto. Es una idea tenerlos, para mí es un gusto tenerlos aquí, muchachos. Les agradezco demasiado, no saben cuánto les agradezco que hayan podido venir, que se hayan tomado el tiempo, que hayan tomado mi invitación. Sayan, muchas gracias. Carlos, muchas gracias, en verdad. Espero verlos en más capítulos, no solamente en estos. No, o sea, pues gracias Ay, a sería ti, un gusto. Muchas gracias por la invitación. de verdad te espero la verdad invitarlos a más capítulos un poquito más profundos. Quizá la próxima vez yo no estoy aquí, está Rodolfo con ustedes y pueden hablar un Hablando de poquito cosas más. filosóficas. Ah, exacto. Vamos a hablar de la etimología de Evangelion. De Imagínate. por qué Shinji es el nuevo Mesías. ¿Y por qué Asuka es la nueva Eva? O sea, no mames, estoy un cabrón ese pedo, güey. Palabra de Shinji. Palabra de Shinji. Güey, A está la bien hora de ser cabrón, nuestro güey. Señor. O sea, está muy cabrón todo ese aspecto. La neta, el anime. ¿Sabes de qué no hablamos? ¿De qué? De Fullmetal Alchemist. Uy. Bueno, sí, es que nos quedan 5 minutos, mi estimado, pero podemos dejarlo para otro capítulo sin pedos, güey. Es No que va a no ser el último, así que No. también tenemos mucho donde cortar. tenemos mucho donde cortar, tenemos todavía de extensos temas para esto, güey. Y la neta estaría muy chido. Algo que yo quiero recalcar es eso al final, es que lo que yo le comentaba a Rodolfo hace unos días, que le decía que el anime nos ha mostrado cosas subreales y a la vez reales desde tiempos inmemorables, güey. O sea, desde que se creó el manga, desde que se creó el anime, ellos ya tenían una visión diferente de la vida, ¿sabes? O sea, ellos no se basaban solamente al vivir el presente, sino estaban viviendo en otra sintonía, o estaban tratando de ver más allá, güey. Cuyo caso ahí está Parasite, cuyo caso ahí está Death Note, cuyo caso ahí está Evangelion, cuyo caso ahí está, no sé, en esos tiempos, en cuestiones del amor, Candy, Sandy Bell, todo ese tipo de animes, mangas, planteaban una idea muy buena, güey. O sea, ya estaban planteando algo a futuro, güey. Que ahorita nosotros comprendemos, entendemos y decimos, no mames, tienen razón. Cuyo caso Ghost in the Shell también, güey. O sea, hay animes que son demasiado profundos que muchas de las veces no llegamos a entender y lo repasamos 1, 2, 3 veces hasta que caemos en cuenta y decimos, no mames, es lo que está pasando ahorita. O es como yo lo estoy viviendo ahorita. Sí. Entonces, creo que el anime tiene esa capacidad tan increíble de mostrarte historias como lo es en estos momentos Black Mirror, que fue un boom. Esa serie fue un boom muy cabrón, pero te estoy hablando que el anime ya había tocado ese tema años atrás, Sí. 50 años atrás, güey, o quizá 20 años atrás. Es que la visión que tienen es muy avanzada, la de... son temas que les digo, hoy parece normal, pero antes no lo eran. Antes no lo era. Exacto. Antes no lo eran y ahorita es como una normalidad. Sí, te vuelves a lo popular de, no mames, ¿viste Naruto Simón? El mejor Uchiha Kakashi, güey. Itachi gana. Itachi le gana a Madara. No mames, no. O sea, todo ese tipo de cosas ya te van Pero. ya en ese aspecto, o sea, te haces popular de cierta manera, pero no ese es el fin, como dices ayer. O sea, tú veías animes de antes, te catalogaron como una persona que, no mames, ¿cómo ves caricaturas, no? ¿Cómo ves esto? Pero no mames. Inadaptado. Ajá, inadaptado, pero todo lo que te enseña, güey, es algo que en este momento Acá no yo pago. pongo, en este momento yo pongo en práctica, güey. O sea, enseñas valores como la amistad, güey, enseñas valores como el crecimiento personal, güey, como la Kenichi. superación. No tener Qué talento michi. y esforzarte por Y esforzarme por algo, Por algo. de cómo comenzar de cero y llegar a dar lo mejor de ti. Ajá, nivel exacto, maestro. güey, o sea, es una enseñanza muy buena. Todos los Spokon son así, güey. Me encanta. La neta me encanta el género Spokon. Me saca El fuego. me saca los sentimientos. Porque a pesar de ser güeyes jugando básquetbol, güeyes haciendo. Es como de. Slam Dunk, güey. Slam Para mí, Dunk, Slam güey. Dunk es el mejor anime. Y es como de. Te hace Sí. una satisfacción, ¿no? Personal. Creo que El que crecimiento o y sea, todo, güey. Y aprendes demasiado. por eso se siente muy bien que últimamente ya esté creciendo este gusto. Porque Porque realmente te alegra saber que no solo ya es una cualquier caricatura, sino que la gente está viendo que realmente Tiene algo que ofrecer. tiene algo que ofrecer. Sí. Fíjate que yo tengo un conflicto porque antes sí decía, no mames, o sea, siento culero porque digo, no mames, ahorita ya se está popularizando bien cabrón. Y digo, está muy feo eso, güey, porque ya está siendo muy Sí, popular. llega gente Son que los no quiere. celos. Son los celos. Son los celos de que- no mames, Me no, está ya quitando esto que es solito, mío. güey. Me está quitando esto que era bien. No, y no más que no era mío, güey, sino es que en el aspecto de que, güey, me tachaste de loco, me tachaste de inadaptado, me tachaste de esto. Y ahora te Y ahora está tú viendo lo mi estás cara. haciendo. Y ahora te sabes el Edo Tensei. Ay, ahora te sabes.
O sea, no mames. Y, bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas Pues malas, ¿no? Como llega todo. gente que no quieres y llega gente que sí quiere. ¿Quieres? Y hay gente que se acepta muy bien, hay gente que pues es como de por moda, lo que sea. Pero igual eso también ya... Superando los traumas, Sí, la verdad. te genera empatía, te hace ver pues mejor. Y pues agradecerte un chingo por invitarme. No, y güey. espero que les haya gustado nuestra participación. Güey, la neta, yo sí la amé, güey. Y yo sé que si sigues queriendo hablar de esto. Obviamente, güey, yo sí Y por que mí sí podríamos era hacer un capítulo. capítulo de hora y media y no quieres, güey. No, güey, es que ya es too much, es too much. Tenemos otros temas, tenemos otras ideas. Otro día. Acá Rodolfo ya nos planteó más o menos una idea de lo que va a ser en los siguientes capítulos. Hablando de anime, igual vamos a hablar de los animes más remunerantes como One Piece, Naruto, Dragon Ball. Tratar de profundizarlos un poquito, ver qué enseñanzas tienen, qué nos tienen para ofrecer a nosotros como espectadores y qué podemos ofrecerles a ustedes como escuchas o viewers. ¿Qué les puede dejar el anime, básicamente? Entonces, muchachos, les agradezco mucho. Gracias Sayan, a ti. Carlos, un placer tenerlos aquí. Nosotros fuimos Inusual Geek Talk. Muchas gracias por este capítulo, la verdad se los agradezco demasiado, no me voy a cansar de agradecerlo. Y pues nos escuchamos, nos vemos en nuestras redes sociales. Facebook, Inusual Geek Talk, YouTube, igual, Inusual Geek Talk, y Spotify, Inusual Geek Talk. Las redes sociales de nuestros compañeros, Sayan, ¿puedes decirlas? En Facebook estoy como Sayan Gutiérrez y en Instagram como Dimitri Raxel. A mí Ok. me pueden encontrar en Facebook como lerowol.ugu porque otaku. Porque otaku, güey, otaku, güey, no mames. @Racel. No, y también en Instagram estuvo LOROWO. Porque tiene un owo. O sea, ¿Qué pedo? es que mi nickname originalmente era Lerol. Y Ok. un día fue como de, güey, si le pones un owo y jalo. Lerol. Lenovo, no mames, Sí, está muy ya. otaku, güey. Sí, está muy otaku, sinceramente. Igual. Pero, pues sí. Muy bien. Mis redes sociales, Ramos y Elías en Facebook. Y pues ya estarán todos mis compañeros aquí abajo en la descripción. Así que, pues muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Esto fue Inusual Geek Talk y espero lo hayas disfrutado. ¡Cámara!